Los acontecimientos de ayer en Bogotá merecen una nota editorial, no solamente por la gravedad y la profundidad que el tema tiene desde el punto de vista social, sino por lo que significa como síntoma o como síndrome todavía más amplio, más ampliamente se ha dicho de que algo muy grave está pasando en Colombia. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y ayer a unas personas que ni se sabe quiénes son, ni qué es lo que buscan, ni qué es lo que pretenden, ni qué es lo que están pidiendo, le impidieron la vida normal a 7 millones de habitantes de Bogotá y no pasa absolutamente nada. Un señor que se identificó plenamente y que dijo: me hago responsable de lo que ocurra, que el que salga a la calle se atenga a las consecuencias, diciendo claramente que será atacado, que le romperán los vidrios, que le dañarán las llantas de los automóviles. Al señor no le pasa nada. Le preguntan al fiscal general de la Nación, que dicho sea de paso no existe porque es un señor interino que está ahí haciendo alguna cosa, seguramente lo que puede hacer, pero no hay fiscal general de la Nación. El fiscal interino o encargado, como lo quieran llamar, dijo que eso podría constituir un delito. ¿Y por qué no lo persigue? ¿Y por qué no dio la orden de detención? No la da, porque aquí la gente hace lo que le viene en gana. Estamos en el desgobierno, estamos en el peor de los escenarios que el Libertador se planteó dentro de su estructura ideológica política, que es la anarquía. Hay cosas muy graves que son la tiranía, que son la oligarquía, que es inclusive el populismo, pero hay otra cosa peor que la anarquía, donde cada uno hace lo que le da la gana. Eso es el derecho de más fuerte, que es la negación del derecho. El derecho es un mundo del deber ser. Yo me debo comportar de esta manera. Eso es derecho. Cuando simplemente la cosa se cambia y dice yo me comporto como puedo, estamos en el mundo de los hechos transformados en derecho, es decir, en la aniquilación del derecho. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y este proceso anárquico no viene de hace mucho tiempo, pero existe y con toda gravedad. Tiene un capítulo fundamental en la destrucción del Poder Judicial en Colombia. El Poder Judicial se acabó en Colombia. Los jueces vienen de los políticos, es decir, de la manzanilla, es decir, de la intriga, es decir, de todo lo contrario del origen que debe tener un juez. La majestad del juez. Recuerdo de hace tantos años, en mi primera obra que salió a la luz se llamó El poder del juez, que la presenté como tesis de grado a la Universidad Javeriana, demostrando que está en el juez el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué fue grande el Imperio Romano? Por las legiones, muchos lo dicen. Por las obras gigantescas que construyó Roma, muchos lo dicen. Pero sobre todo por la Pax Romana, que venía de la mano del derecho romano. ¿Qué quedó de todas esas instituciones? Lean al Premio Nobel de Literatura Teodoro Mommsen, que hace un estudio sobre el derecho romano y que dice que ese es el gran legado que Roma le dio al mundo, su sistema de derecho. ¿Por qué pasó a la historia Justiniano? Por su sistema de derecho. Los jurisconsultos romanos, ¿por qué se recuerdan veintitantos siglos después? Simplemente por la sabiduría de sus decisiones. El derecho es lo que hace una nación. Y aquí el derecho se lo tiramos a los perros. En primer lugar, y digámoslo con toda franqueza, aquí abogado se hace cualquiera. El que tiene unas horitas por la noche, un par de horas o 3 horas, se matricula en una de esas universidades, facultades de derecho de garaje que alguien dejó establecer y termina con el título de abogado, con la plenitud de sus facultades para ejercer ante los jueces de la República y hacer lo que sabe hacer, que es nada. Y como tiene unos incisos en la mano y capacidad de intriga y voluntad de supervivencia, comete verdaderos desastres. Yo recuerdo cuando salió la tarjeta profesional de abogado,
en la época del doctor Miguel Escobar Méndez como ministro de Justicia, si no me traiciona mucho la memoria, los abogados éramos 7.000. En este momento son centenares de miles. Es la profesión de mayor crecimiento en Colombia y en América. ¿Y de dónde salieron tantos abogados? Pues del fondo de la tierra, es decir, de las facultades de derecho que alguien aprobó por intrigas para darle título de abogado a cualquiera. Y de ahí nacen los jueces, porque los jueces ya no lo son por merecimientos, ya no son por el respeto que tenía una rama judicial como la que yo conocí, con sus falencias, con sus limitaciones, pero una rama judicial pulcra, una rama judicial que luchaba por establecer los principios del derecho y por defenderlos, unos hombres que tenían una conducta intachable hasta donde eso se puede pedir en una comunidad humana. Eso lo volvieron pedazos, porque esos eran los últimos magistrados que venían de la vieja guardia, de la cooptación, de los jueces que inclusive cuando llegaba la hora se hacían matar por defender el derecho. Eso no se nos puede olvidar. A los colombianos no tenemos memoria. Aquí olvidamos que unos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte, amenazados, llenos de mensajes terribles, con sufragios que les llegaban envueltos en páginas de esto o de aquello, prefirieron afrontar todos esos avatares a sabiendas de lo que les iba a pasar antes de que negarse a cometer un prevaricato. Bien está que el Palacio de Justicia lleve el nombre de uno de esos magistrados de la Sala Constitucional. Bien está que algunos recuerden su memoria con devoción, pero para la mayoría esos magistrados se olvidaron. Las palabras de la magistrada manizaleña a las puertas de la muerte debieran estar esculpidas en letras de bronce en todos los juzgados. Y eso fue ayer, queridos amigos. La corrupción del Poder Judicial es una cosa muy nueva. El que los jueces no sirvan, el que los jueces estén dedicados a las famosas tutelas, al negocio de las tutelas sobre el que nadie ha puesto los ojos suficientemente. Ahí hubo un escándalo porque unos magistrados de la Corte Constitucional negociaban tutelas que por supuesto que las negocian todos y que las tutelas dependen de quién intrigue más para que las escojan y después para que las fallen de alguna manera. El presidente Santos acabó, liquidó el Poder Judicial, nombrando en la Corte Constitucional los personajes que nombró, que son sencillamente deplorables. No tenían sino una condición, y era que seguían sus instrucciones y hacían lo que les daba la gana. Eso le quitó majestad al Poder Judicial. Crisis en los jueces de la República. Al que le da la gana hacer una cosa en Colombia, mala, la hace, hasta paralizar una ciudad. Y no hay quien responda y no hay quien reacciona por temor a esos jueces que son capaces también de hacer cualquier cosa. Y aquí le dimos facultad de jueces y poder y estatura de jueces y de magistrados a unos sujetos nombrados, elegidos a dedo por unos extranjeros izquierdistas que constituyeron este esperpento que se llama la JEP. Señores, la crisis es muy honda, la crisis es muy grave y la crisis se va manifestando en todos los estratos sociales y en todos los temas de la vida. Ayer, usted, querido amigo que me oye, que no pudo trabajar, usted, médico ilustre que tuvo su consultorio vacío, usted, señor de la peluquería, que no tuvo a quien motilar ayer porque nadie le llegó, señor del almacencito a quien no le llegaron los clientes para la venta del día porque no había manera de traslado, usted piense en la magnitud de este problema. Cuando en un país todo el mundo hace lo que le da la gana y está en manos no del derecho sino de la fuerza bruta, de la capacidad de acción de los más hábiles, de los más vivos, de los más violentos, el país está perdido. No hay una sociedad sin jueces que pueda ser una sociedad civilizada. Y aquí tenemos el ejemplo. Un señor de apellido Chávez, además, incita a un grupo de vándalos que tenía organizados para que se tomen Bogotá. No pasa absolutamente nada, entre otras cosas porque no tenemos fiscal.
Dios mío, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Y ayer en Bogotá, 4 personas, digámoslo así, 4 gatos, paralizaron una ciudad de 7 millones de habitantes y no pasó nada. No hay un detenido, no hay un proceso, no hay un acto de autoridad, lo que los ha llevado, al parecer, a continuar con la danza. No tenemos reportes actualizados, pero parece, se dice que en varias ciudades del entorno a Bogotá continúan las perturbaciones del orden público, que así deben llamarse, porque no hay autoridad, porque no hay policía, y no hay policía porque no hay jueces. Que no vivamos, no sigamos viviendo en un país horrible, en un país insoportable, que es el país donde cada uno hace lo que le da la gana.